La lluvia caía a cántaros sobre Madrid, una cortina de agua fría y despiadada, tan gélida como la mirada de mi propia hija. Su mano, esa misma manita que yo había sostenido para enseñarle a dar sus primeros pasos, me empujó hacia el rellano con una fuerza que jamás le habría atribuido. «Se acabó, mamá». Su voz, afilada como un cristal roto, rasgó el estruendo de la tormenta que nos envolvía. «Este piso ahora es mío. Vete a vivir tu vidita de jubilada a otra parte». Detrás de ella, inmóvil y con los brazos cruzados, estaba Javier, su marido, con esa sonrisa cínica que siempre le bailaba en los labios, un verdugo silencioso que disfrutaba del espectáculo. La puerta, mi casa, se cerró de un portazo con un estruendo que hizo eco en mi alma, un sonido que marcó la fractura definitiva de mi corazón. Mis dedos, entumecidos por el frío y la conmoción, resbalaron del pomo de latón. Me quedé allí, sola en el descansillo, con mi pequeña maleta de mano como única posesión y el abrigo de paño empapado, sintiendo cómo la traición, absoluta e inesperada, me golpeaba como una ráfaga de viento helado, dejándome sin aire en la oscuridad. Permanecí inmóvil durante un tiempo que me pareció eterno, escuchando el chasquido metálico del cerrojo al girar 2 veces, un sonido seco, definitivo, que sellaba mi exilio. El rellano de la finca de Chamberí, mi hogar durante más de 40 años, se había transformado de repente en un territorio hostil y ajeno. Cada gota de lluvia que se filtraba por las costuras de mi abrigo y me calaba hasta los huesos, parecía una lágrima derramada por la vida que acababa de perder. Mi mano temblaba sin control, mientras me aferraba al asa de la maleta, ese patético resumen de una existencia que había logrado empaquetar en medio del caos y los gritos. Dentro, solo un par de mudas, mis útiles de costura y el viejo álbum de fotos, aquel que guardaba las imágenes de Patricia de bebé, sonriendo en mis brazos en el salón que ahora me era negado. La ironía era un sabor amargo en la boca, más agrio que el café frío que solía beber mientras la esperaba llegar de madrugada. Todo mi mundo, el que había construido con mis propias manos, hilo a hilo, se había reducido a la superficie inerte y cruel de aquella puerta de roble cerrada a cal y canto. Desde la acera, bajo el diluvio incesante, alcé la vista hacia la ventana de lo que había sido mi cuarto de costura. Pude distinguir sus siluetas moviéndose dentro, 2 sombras victoriosas, recortadas contra la luz cálida y acogedora del interior. Me los imaginé descorchando una botella de cava, brindando por su recién adquirida libertad, por haberse deshecho por fin de la vieja. Una oleada de náuseas me revolvió el estómago al recordar las incontables noches que pasé en esa misma habitación, con la espalda dolorida y los ojos irritados, cosiendo trajes de ceremonia para pagar su carísimo máster en aquella universidad privada. Renuncié a cada capricho, a cada viaje, a cada pequeño lujo, creyendo ciegamente que invertía en su futuro, en forjar una persona de bien. Pero allí, temblando de frío y desamparo, comprendí la terrible verdad. Para mi hija, yo no era una madre, era un obstáculo, un mueble viejo y pasado de moda del que había que deshacerse. Y en ese preciso instante, bajo la furia del cielo de Madrid, algo cambió dentro de mí. El dolor no desapareció, pero empezó a cristalizarse, a transformarse en otra cosa, algo duro, gélido e increíblemente lúcido. La memoria es un baúl lleno de retales, algunos de seda y otros de arpillera. Cuando pienso en Patricia, en mi niña, los primeros recuerdos que acuden a mi mente son siempre los más suaves, los de sus primeros años. Recuerdo el peso liviano de su cuerpo en mis brazos, el olor a leche y a polvos de talco que desprendía su piel, la forma en que sus deditos se aferraban a mi meñique como si fuera el ancla más segura del mundo. Enviudé muy joven y en ese instante mi vida entera se reconfiguró en torno a un único propósito. Ella. Le juré a su padre, en el silencio de un hospital que olía a desinfectante y a pena, que a nuestra hija no le faltaría de nada, que yo sería padre y madre, y que construiría para ella un futuro tan sólido y bien cosido como los trajes que salían de mis manos. Cada puntada, cada patrón, cada noche en vela frente a la máquina de coser, no era por mí. Siempre, absolutamente siempre, fue por ella. Fue una promesa que me consumió, un voto que me llevó a sacrificarlo todo. Mi taller de costura en Chamberí era mi reino, el zumbido constante de las máquinas Singer, el aroma del tejido nuevo mezclado con el del café cargado,
El tacto de las sedas, los tules y los brocados, todo aquello era el motor que impulsaba nuestros días. No era solo un negocio, era el legado de mi familia, un arte que había aprendido de mi madre y ella de la suya. Durante años, vestía a las novias más elegantes de Madrid. Creé trajes de ceremonia que eran la envidia del barrio, pero a medida que Patricia crecía, sus necesidades y sus ambiciones lo hacían con ella. Ya no bastaba con una vida cómoda y sin deudas. Ella soñaba con apellidos compuestos, con fines de semana en Sotogrande y con un círculo social que miraba por encima del hombro nuestro piso de toda la vida. Comprendí que para darle el trampolín que ella creía merecer, el taller, mi amado taller, tenía que convertirse en algo más. Tenía que transformarse en capital, en la llave que le abriría las puertas que yo nunca pude ni quise cruzar. La decisión de vender los 3 talleres no fue fácil. Fue como amputarme una parte de mi historia. Recuerdo la reunión con aquel grupo inversor internacional. Hombres de traje gris y sonrisas calculadas que no entendían el alma que impregnaba cada pared. El señor Morales, mi gestor del banco de toda la vida, me guió en cada paso. Elvira, es una suma que le garantizará la tranquilidad para el resto de sus días y los de su hija, me dijo con su habitual seriedad. Y así fue. El dinero, una cantidad que me mareaba solo de verla escrita en un papel, se transfirió a una cartera de inversiones. Pero tomé una segunda decisión, una que ahora sé que fue el mayor error de mi vida: mantenerlo en secreto. No lo hice por egoísmo, Dios me perdone, sino como una prueba. Quería que Patricia madurara, que aprendiera a valorar el esfuerzo, que me quisiera por ser su madre y no por el saldo de mi cuenta corriente. Quería, ingenua de mí, que se convirtiera en una buena persona por sí misma, sin el veneno del dinero fácil. Su etapa universitaria fue el verdadero comienzo del desangre financiero. Se empeñó en estudiar en una de esas universidades privadas donde el apellido importa más que el expediente. La matrícula anual ascendía a la friolera de 12.000 euros. Durante 4 años pagué religiosamente un total de 48.000 euros, sin contar los libros, los materiales carísimos para sus proyectos de diseño y, por supuesto, su primer coche, un modesto Peugeot 208 que aceptó con un mohín de disgusto porque una de sus amigas conducía un Mini. Para afrontar esos gastos, tuve que empezar a tocar los ahorros de toda mi vida, los que guardaba en mi cuenta visible, la de la cartilla del banco. Cada vez que firmaba un talón para la universidad, sentía una mezcla de orgullo y de angustia. Estaba invirtiendo en su futuro, me repetía, pero a la vez sentía cómo mi propio colchón de seguridad se deshacía, puntada a puntada, dejándome cada vez más expuesta y vulnerable a sus caprichos. Mientras ella asistía a fiestas en chalets con piscina y se codeaba con la flor y nata de la juventud madrileña, mis noches transcurrían en el pequeño cuarto de costura que había montado en casa. El dolor en la parte baja de mi espalda era un compañero constante, un recordatorio punzante de las horas que pasaba encorvada sobre la máquina. Mis dedos, a menudo, estaban llenos de pinchazos de alfiler, y mis ojos enrojecidos por forzar la vista bajo la luz amarillenta del flexo hasta las 3 o las 4 de la madrugada. Hacía arrerios para las vecinas, confeccionaba vestidos de comunión. Cualquier encargo era bueno para conseguir ese dinero extra que sufragara sus caprichos. El sabor amargo del café frío, que se quedaba olvidado en la taza mientras yo me concentraba en una costura difícil, se convirtió en el sabor de mi maternidad durante aquellos años. Era el combustible que me permitía seguir, que me ayudaba a ignorar el agotamiento que se me acumulaba en los huesos. La gratitud, sin embargo, nunca llegó. Lo que recibía a cambio eran quejas y un desdén mal disimulado hacia nuestra vida. Otra vez cocido, mamá. Es que no lo entiendes. Mis amigos cenan sushi y poke bowls, no comida de abuela, me espetó un día, arrugando la nariz ante el plato que yo había pasado horas preparando con todo mi cariño. Sus frases eran como pequeños alfileres que se me clavaban directamente en el corazón. Este piso es tan pequeño, tan de barrio. Me da vergüenza que vengan mis compañeros a buscarme, decía, mirando con desprecio los muebles que habían visto crecer a 3 generaciones. Cada palabra suya era una negación de todo lo que yo era, de todo el esfuerzo que había detrás de cada plato de comida, de cada factura pagada. Empezó a avergonzarse de mí, de mi ropa sencilla, hecha por mí misma, de mis manos trabajadoras. Yo era un recordatorio constante de unos orígenes humildes, de los que ella quería escapar a toda costa. La llegada de Javier a su vida fue como echarle gasolina a un fuego que ya ardía con demasiada fuerza. Él era un hombre con delirios de grandeza.
Un fracasado con ínfulas de empresario de éxito que vio en Patricia, y sobre todo en mí, el camino más corto hacia la vida de lujo que creía merecer. Le susurraba al oído ideas ponzoñosas, alimentando su codicia y su ingratitud. Tu madre podría vender este piso y daros la entrada para un ático en La Moraleja, le oí decir una noche a través de la puerta entreabierta. No es justo que ella viva aquí tan cómoda, mientras vosotros empezáis de cero. Para él, yo no era una persona, era un activo inmobiliario, un cajero automático con delantal. Fomentó en ella la idea de que mis sacrificios no eran regalos, sino obligaciones, que ella merecía todo lo que yo le daba y mucho más. Juntos formaron un equipo letal, una alianza de egoísmo y avaricia que me convirtió en el único obstáculo entre ellos y sus sueños de grandeza. Recuerdo con una claridad dolorosa el invierno en que mi viejo abrigo de paño dijo basta. Las costuras se estaban abriendo, y ya no me protegía del frío cortante de Madrid. Había ahorrado durante meses, euro a euro, exactamente 450 euros, para comprarme uno nuevo, uno bueno, que me durara. Justo cuando iba a ir a la tienda, Patricia y Javier llegaron con una petición urgente. Querían celebrar su aniversario con una escapada romántica a un parador de lujo en Segovia. El capricho costaba, según ellos, una fortuna. Vi la ilusión en los ojos de mi hija, una ilusión que rara vez me dedicaba a mí, y mi determinación se vino abajo. Abrí el cajón de la cómoda, saqué el sobre con mis ahorros y se lo entregué. Toma, hija, disfrutadlo mucho, le dije con una sonrisa que me costó un mundo dibujar. Ese invierno lo pasé con mi abrigo viejo, remendado una vez más por mis propias manos, sintiendo el frío calarme hasta los huesos, mientras ellos colgaban fotos en sus redes sociales, brindando con champán frente a una chimenea. Mis placeres en la vida se habían vuelto diminutos, casi invisibles, para no molestarles. Encontraba la felicidad en cosas sencillas que ellos consideraban patéticas. Me encantaba cuidar de los geranios que tenía en el pequeño balcón, hablarles mientras los regaba por la mañana. Disfrutaba de mis paseos solitarios por el Parque del Retiro, sentándome en un banco a leer y a ver la gente pasar. Mi mayor lujo era comprarme un buen corte de tela en una tienda de saldos y pasar la tarde diseñando un vestido nuevo para mí. Eran alegrías silenciosas, que no costaban dinero, pero ellas las veían como la prueba irrefutable de mi mediocridad. Otra vez con las plantitas, mamá. ¿Qué vida más aburrida llevas?, se burlaba Patricia. Javier, por su parte, me miraba con una conmiseración insultante. Para ellos mi vida no era una elección, sino un fracaso. Era la vidita de jubilada, que años más tarde mi propia hija me arrojaría a la cara como el peor de los insultos. A pesar de todo, de las humillaciones, de los desprecios, de la sangría económica, una parte de mí se negaba a ver la verdad. El amor de una madre a veces es el velo más grueso que existe, una venda que nos ponemos voluntariamente en los ojos para no enfrentarnos a la monstruosidad que hemos creado. Me aferraba a la esperanza de que con el tiempo Patricia maduraría. Creía que un día se daría cuenta de todo lo que había hecho por ella, que vendría a mí con un abrazo sincero y un «Gracias, mamá». Esperaba que el amor y la responsabilidad que conlleva la vida adulta la transformaran en la mujer de bien que yo siempre había soñado que sería. Qué ingenua fui. Estaba tan ocupada cosiendo su futuro que no me di cuenta de que ella, con la ayuda de su marido, estaba tejiendo pacientemente la red que usarían para atraparme y despojarme de todo lo que me quedaba. No vi que cada sacrificio mío era, para ellos, un escalón más que subían para poder darme la patada final. Me alojé en un hotelito sin estrellas cerca de 4 Caminos, un lugar anónimo con olor a cloro y a una tristeza estancada que se pegaba a las paredes. Cada mañana, el ruido del tráfico me despertaba mucho antes del amanecer y me quedaba mirando el techo agrietado, sintiendo el peso de un silencio que no era el mío. Las sábanas, ásperas como el esparto, me arañaban la piel, un recordatorio constante de que ya no estaba en mi cama, entre mis sábanas de hilo bordadas por mi abuela. Durante una semana viví en una especie de limbo, un purgatorio de vergüenza y confusión. Me sentía despojada, no solo de mi casa, sino de mi identidad. Era una anciana sin hogar, una cifra en el registro de un hotel barato. Me aferraba a la idea absurda de que todo era un malentendido, una rabieta monumental de mi hija que se solucionaría con una llamada. Pero el teléfono, mi viejo móvil de teclas grandes, permanecía obstinadamente mudo, un ladrillo inútil en la mesita de noche. La necesidad, esa maestra tan severa, me obligó a salir de mi caparazón de dolor. El dinero que llevaba en el monedero se estaba agotando y necesitaba ir al banco a mover una pequeña cantidad de mi cuenta de ahorros oficial.
la que mi hija conocía, la que contenía los de mi jubilación como autónoma. La idea de tener que rascar el fondo de la olla, de tener que justificar mis gastos a mis años, era una humillación que me pesaba más que la maleta. Reunir las fuerzas para ducharme, vestirme y salir a la calle fue una odisea. Me miré en el espejo del baño, con sus bordes oxidados, y vi el rostro de una extraña, una mujer con los ojos hinchados y el pelo revuelto, envuelta en una dignidad raída. Cada paso que daba por las calles de Madrid, calles que había recorrido toda mi vida, se sentía como un camino hacia el cadalso. Iba a mi banco de toda la vida, pero por primera vez en 40 años me sentía como una mendiga a punto de pedir una limosna. La sucursal del Santander de toda la vida me pareció un palacio de hielo. El mármol frío bajo mis zapatos, el murmullo respetuoso de los clientes, todo me resultaba ajeno y hostil. Hacía la cola como un autómata cuando una voz familiar me sacó de mi letargo. «Elvira, qué alegría verla». Era el señor Morales, el director, un hombre que llevaba gestionando mis modestas cuentas desde que era un joven empleado con más ambición que canas. Ahora, con su traje impecable y su mirada perspicaz, era la viva imagen de la solvencia y la discreción. Se acercó a mí y su sonrisa profesional se desvaneció al instante al ver mi rostro. «¿Se encuentra bien? Tiene usted mala cara». Su preocupación era genuina, la de un hombre de la vieja escuela que aún veía a las personas detrás de los números de cuenta. Esa simple pregunta, esa muestra de humanidad, fue la primera grieta en el dique de contención que había construido alrededor de mi corazón. Intenté balbucear una excusa. Nada, un pequeño catarro, ya sabe, con este tiempo. Pero mis ojos, esos traidores, me delataron. El señor Morales me observó en silencio durante un segundo que se me hizo eterno, y con una delicadeza exquisita me dijo: «Acompáñeme a mi despacho, por favor, estará más cómoda». Me sentí como una niña pequeña a la que llevan de la mano. Mientras cruzábamos el salón principal, sentí las miradas curiosas de los otros clientes y empleados. La vergüenza me quemaba las mejillas. Una vez dentro de su oficina, con la puerta de madera maciza cerrada, el silencio se hizo denso, casi palpable. Me ofreció un vaso de agua y esperó. Y entonces, sin poder evitarlo, me derrumbé. Las palabras salieron atropelladas, desordenadas, un torrente de dolor y humillación. Le conté todo: el portazo, la lluvia, las palabras crueles de Patricia, mi exilio en aquel hotelucho. Lloré como no había llorado desde la muerte de mi marido. El señor Morales me escuchó sin interrumpirme, con una expresión que pasó de la preocupación a una seriedad sombría, casi pétrea. Cuando terminé mi relato, no dijo nada durante un largo minuto. Solo juntó las yemas de sus dedos sobre su escritorio de caoba y me miró fijamente. Su silencio era más elocuente que cualquier palabra de consuelo. Finalmente carraspeó y su voz sonó grave, extrañamente formal. «Señora Elvira, lamento profundamente lo que voy a tener que decirle, pero su situación es mucho más grave de lo que usted imagina». Hizo una pausa, como si midiera el peso de sus próximas palabras. Su hija no solo la ha echado de casa. Hace 3 semanas, utilizando un poder notarial general que usted le firmó hace 2 años, ha procedido a la venta del inmueble. El piso de Chamberí ya no le pertenece. El aire se me escapó de los pulmones con un silbido ahogado, como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. Continuó con la precisión de un cirujano que extirpa un tumor, sin anestesia. La venta se cerró por el precio de mercado, 750.000 euros. El dinero fue ingresado en una cuenta a nombre de su hija y 48 horas después detectamos una transferencia internacional por el importe íntegro a una entidad bancaria en Portugal. Legalmente no podemos hacer nada. El poder que usted le otorgó le daba plenas facultades para vender sus bienes. Cada palabra era un martillazo sobre los clavos de mi ataúd. Poder notarial. Recordé vagamente haber firmado unos papeles que, según Patricia, eran solo para poder ayudarte con el papeleo del médico si te pasaba algo. La ingenuidad, mi estúpida e infinita ingenuidad, me golpeó con la fuerza de un huracán. No era una hija ingrata, era una ladrona, una estafadora que había planeado metódicamente el despojo de su propia madre, dejándome en la más absoluta indigencia. El mundo se detuvo. El zumbido del aire acondicionado, el tic-tac del reloj de pared, la voz del señor Morales, todo se desvaneció en un silencio blanco y ensordecedor. Sentí un frío glacial que nacía en la boca del estómago y se extendía por mis venas, congelándome por dentro. La imagen de mi hija,
la de la niña a la que le había enseñado a atarse los zapatos, se superpuso con la de una depredadora de ojos vacíos. El velo no se cayó de mis ojos, fue arrancado con una violencia brutal, dejando al descubierto una verdad tan monstruosa que me costaba respirar. En ese instante, todo el amor que sentía por ella, ese amor incondicional y ciego que había sido el motor de mi vida, se secó, no se marchitó lentamente, no, fue asesinado, murió allí mismo, en aquella silla de cuero, en el despacho de un banco, dejando en su lugar un páramo helado de desolación y una lucidez aterradora. Y entonces ocurrió algo inesperado. Las lágrimas dejaron de brotar, el temblor de mis manos cesó. Levanté la cabeza y miré al señor Morales, y la mujer que le devolvió la mirada ya no era la misma que había entrado en su despacho 10 minutos antes. La víctima se había desvanecido. En su lugar había surgido algo nuevo, algo duro y afilado como el acero, una calma gélida hacia mí, una determinación tan fría como la traición que acababa de sufrir. Ya no había espacio para el dolor ni para la autocompasión, solo quedaba un objetivo, un único propósito que se cristalizó en mi mente con una claridad absoluta. Mi hija había decidido jugar una partida, creyendo que yo era un peón insignificante que podía sacrificar sin consecuencias. No sabía que en realidad acababa de despertar a la reina. El luto por la hija que creía tener había terminado. Ahora, y solo ahora, comenzaba la verdadera estrategia. Respiré hondo, llenando mis pulmones con el aire enrarecido del despacho del señor Morales, el olor a cuero y a papel viejo, que siempre me había parecido tan reconfortante, ahora olía a sala de autopsias. Sentí como la mujer rota que había entrado por esa puerta se disolvía, dejando paso a una versión de mí misma que no conocía, forjada en el fuego de la traición más absoluta. Mis manos, que minutos antes temblaban como hojas secas, se posaron firmes sobre mis rodillas. Miré al señor Morales, no con los ojos llorosos de una víctima, sino con la mirada fría y calculadora de una estratega. «Señor Morales», dije, y mi voz sonó extrañamente calmada, como la superficie de un lago helado. «Necesito que me ayude, necesito su más absoluta discreción. Mi hija no puede saber nada. A partir de este momento, para ella y para el mundo, seguiré siendo la pobre viuda desamparada». La partida acaba de empezar, y le aseguro que no pienso perderla. La sorpresa en su rostro fue reemplazada por un asentimiento lento y respetuoso. Había entendido. La reina se movía en el tablero. Esa misma tarde, desde la impersonal habitación del hotel, hice la llamada más difícil de mi vida. Marqué su número y ensayé la voz temblorosa de una madre arrepentida. «Patricia, hija, soy yo», susurré, haciendo de tripas corazón. Al otro lado de la línea, su voz fue un témpano de hielo. «¿Qué quieres?». Ignoré la puñalada y continué con mi actuación. «Quería pedirte perdón. Soy una vieja terca. No debía haberos molestado. Tenéis derecho a hacer vuestra vida». Hice una pausa dramática, sorbiendo por la nariz. «No te preocupes por mí. Una antigua clienta, Enriqueta. ¿Te acuerdas? Me ha acogido en su casa en Alcorcón. Estaré bien». Pude casi oír la sonrisa de alivio y suficiencia de mi hija y de su marido. «Ah, bueno. Me alegro, mamá. Ya te llamaremos». Colgaron. Yo permanecí con el teléfono en la mano, con el corazón convertido en una piedra. El primer movimiento estaba hecho. La carnada, mi supuesta debilidad y resignación, había sido lanzada, y ellos, en su infinita soberbia, la habían mordido sin dudarlo ni un segundo. Al día siguiente me reuní con el señor Morales, pero no en el banco. Me citó en el reservado de un pequeño restaurante cerca del Parque del Retiro, un lugar discreto, donde las conversaciones importantes se ahogaban en el murmulle de los cubiertos de plata. Junto a él se sentaba una mujer de mi edad, con el pelo platerado recogido en un moño severo y una mirada que parecía capaz de leer el alma. «Elvira, le presento a doña Isabel Garrido, de Garrido y Asociados. Es la mejor abogada de patrimonio de todo Madrid y una vieja amiga». Le estreché la mano, sintiendo la firmeza de su apretón. Durante 2 horas expuse mi situación con una precisión quirúrgica, sin una sola lágrima. Isabel escuchaba, asentía, tomaba notas. No hubo palabras de consuelo, solo preguntas afiladas y un análisis implacable de la situación. Legalmente,
El piso está perdido, concluyó, pero su fortuna, su verdadero patrimonio, podemos blindarlo de tal manera que ni el mejor sabueso podría olerlo. Y su testamento. Bueno, es hora de reescribir el futuro. La primera orden de operaciones fue clara. Liquidez. Necesita capital de guerra, sentenció Isabel. Con la ayuda del señor Morales, firmé las órdenes para liquidar una parte considerable de mi cartera de inversiones, exactamente 1.800.000 euros. El trazo de mi bolígrafo sobre el papel era firme, decidido. Recordé la mano temblorosa con la que había firmado aquel poder notarial para mi hija, un gesto de confianza ciega que casi me había costado la vida. Ahora, cada firma era un acto de poder, un ladrillo más en el muro que estaba construyendo a mi alrededor. El dinero, esa entidad abstracta que Patricia creía haberme arrebatado por completo, fluyó silenciosamente a una nueva cuenta de alta seguridad, una cuenta a mi nombre, inaccesible e invisible para cualquiera que no fuéramos nosotros tres. Me sentía como una generala moviendo sus tropas en secreto, preparando el asalto final desde un cuartel general oculto a los ojos del enemigo. Con los fondos asegurados, comenzó la segunda fase de mi plan, la construcción de mi nueva fortaleza. Contacté con una de las agencias inmobiliarias más exclusivas de Madrid, especializada en el barrio de Salamanca. Toqué la suavidad de un bolso de Loewe, la caída impecable de un vestido de lino de Adolfo Domínguez. No compraba por ostentación, sino por recuperación. Cada prenda de calidad era una armadura, un símbolo de la dignidad que me habían intentado arrebatar. Me corté el pelo, me apunté a clases de yoga en un estudio elegante y empecé a llamar a viejas amigas, esas que había descuidado por dedicar cada minuto de mi existencia a una hija que no lo merecía. Volví a ser Elvira, no solo la madre de Patricia. Estaba resucitando de entre los escombros de mi antigua vida y me sentía más viva que nunca. Paralelamente, Isabel Garrido trabajaba sin descanso en el frente legal. Redactamos un nuevo testamento, un documento férreo y sin fisuras. En él, desheredaba a Patricia de forma explícita, citando las causas legales de ingratitud y maltrato psicológico. El grueso de mi fortuna, los 4 millones de euros, irían destinados a crear una fundación benéfica. Su objetivo sería ayudar a residencias de ancianos con pocos recursos, esas donde acaban las personas que, como yo, han sido abandonadas por sus familias. La ironía era poética y devastadora. El dinero que mi hija codiciaba con tanta desesperación serviría para dar un final digno a las víctimas de otras personas como ella. Cada cláusula que firmaba era una puntada más en el sudario de sus expectativas, un castigo mucho más cruel y duradero que cualquier arrebato de ira. No le quitaba solo el dinero, le quitaba el futuro que creía tener garantizado. La supervisión de la obra del ático se convirtió en mi ocupación principal. Cada día acudía a la calle Serrano y observaba los progresos. Elegí personalmente cada material: el mármol travertino para los baños, la madera de roble para el suelo, la encimera de granito negro para la cocina. Los obreros me llamaban la jefa, con una mezcla de respeto y curiosidad. Veían a una señora mayor, vestida con una elegancia sobria, que entendía de calidades y no se dejaba engañar. Mientras tanto, en mis esporádicas y calculadas llamadas a Portugal, escuchaba a Patricia quejarse de las humedades del apartamento alquilado y del mal carácter de los contratistas portugueses. Yo asentía con falsa empatía. Qué mala suerte, hija. Mientras mis ojos recorrían los acabados perfectos de mi nuevo hogar, estaba construyendo mi paraíso sobre las ruinas de su castillo de naipes, y la simetría de la situación era exquisita. Un mes antes de la mudanza, organicé un último encuentro. Le dije que una amiga me traía en coche a Madrid para una revisión médica, y que sí podíamos tomar un café rápido. Nos vimos en una cafetería impersonal de la estación de Atocha. Su aspecto me sorprendió. Parecía cansada, con un rictus de amargura permanente en la boca. Se quejó amargamente de Javier, de su falta de iniciativa, de cómo el dinero que habían conseguido con la venta del piso de mamá no cundía tanto como esperaban. Escuché en silencio, como un confesor que atiende a un pecador impenitente. Le di un pequeño sobre con 500 euros, un regalo de mi parte, para que os deis un capricho. Sus ojos brillaron con codicia. Aceptó el dinero sin dudarlo. Fue mi última inversión en su caída. Aquel gesto de falsa generosidad la mantendría confiada, ciega a la tormenta que estaba a punto de desatarse sobre su cabeza. El día que me entregaron las llaves del ático fue como un renacimiento. Entré sola en el espacio vacío,
que olía a pintura fresca y a madera nueva. El sol de la tarde inundaba el salón, haciendo brillar las partículas de polvo en el aire como diamantes. Caminé descalza sobre el parque recién pulido, sintiendo su solidez bajo mis pies. No había muebles, solo un espacio infinito de posibilidades. Lloré, pero esta vez no eran lágrimas de dolor ni de rabia. Eran lágrimas de liberación. La Elvira que había sido expulsada bajo la lluvia un año atrás había muerto. En su lugar estaba una mujer nueva, dueña de su destino, con un patrimonio que no era solo económico, sino emocional. Aquel ático no era una casa, era mi declaración de independencia. Era el escenario perfectamente preparado para el acto final de la obra, un acto que yo misma dirigiría con mano firme y un corazón sereno. Mi primer acto como dueña y señora de mi nueva vida fue cambiar mi número de teléfono. Le di el nuevo a un círculo muy reducido de personas, el señor Morales, mi abogada Isabel y 2 de mis amigas más leales. Para el resto del mundo, y especialmente para mi hija, mi antiguo número simplemente dejó de existir. Me desconecté. Me convertí en un fantasma. Sabía que, sin mi pequeña ayuda económica y mi rol de vertedero emocional, su frágil castillo construido sobre la mentira y la traición no tardaría en derrumbarse. No necesitaba empujarlo, solo tenía que esperar. La avaricia es un ácido que siempre acaba corroyendo el recipiente que la contiene. Así que me senté en mi terraza, con una copa de buen vino en la mano, contemplando el atardecer sobre los tejados de Madrid. La red estaba tendida. La araña había terminado de tejer. Ahora solo quedaba esperar, con una paciencia infinita y gélida, a que la mosca, desesperada y hambrienta, viniera a llamar a mi puerta. Pasó un año y medio de silencio absoluto, de paz reconstruida, de mañanas luminosas en mi terraza, y tardes tranquilas entre telas de seda y patrones nuevos. Mi vida había encontrado un ritmo sereno, elegante, pautado por las clases de yoga, las comidas con mis amigas y la gestión de la fundación que ya empezaba a tomar forma sobre el papel. Pero la paciencia, como la costura, es un arte que se perfecciona con el tiempo. Sabía, con la certeza de quien conoce el paño que corta, que el dinero de la venta del piso, aquellos 750.000 euros, no era infinito, y menos aún en manos de 2 personas con un apetito de lujo tan voraz como su falta de escrúpulos. Sentía su desesperación crecer a la distancia, como se siente un cambio de tiempo en el aire. Sabía que su frágil paraíso portugués, construido sobre cimientos de traición, se estaba desmoronando. La araña había esperado lo suficiente. Era el momento de invitar a la mosca a mi nueva tela. Una tarde de martes, con el sol de otoño tiñendo de oro el salón, cogí mi nuevo teléfono y marqué su número portugués. Mi corazón no latía más rápido, no sentía ni una pizca de nerviosismo, solo una calma glacial, la misma que sentía antes de cortar un carísimo brocado de seda. No había margen para el error. Sonó 3 veces antes de que su voz, más afilada y cansada de lo que recordaba, respondiera con un lacónico «¿sí?». Hice de tripas corazón y convoqué a la mujer que ellos creían que era, una anciana frágil y sola. «Patricia, hija, soy yo, tu madre», susurré, inyectando un temblor calculado en mi voz. «Sé que ha pasado mucho tiempo, pero os he echado de menos. La vida es muy corta para estar enfadados. Me gustaría que vinierais a Madrid, pero veros, invitaros a cenar a mi nueva casa y dejar las cosas en orden por lo que pueda pasar». La pausa que siguió fue densa, cargada de sorpresa y, como yo esperaba, de una codicia que casi pude oler a través del auricular. Pude imaginar perfectamente la escena al otro lado de la línea, ella tapando el auricular con la mano, susurrando con excitación a Javier: «Es mamá, quiere vernos, dice que quiere dejar las cosas en orden». Y la respuesta de él, con esa sonrisa cínica que tanto odiaba: «Te lo dije, cariño, la vieja no aguanta sin ti, se ha ablandado. Probablemente quiere ponernos en el testamento otra vez para que la cuidemos». Escuché el ruido de fondo y su voz volvió, ahora melosa, falsamente emocionada. «Claro que sí, mamá, qué alegría. Nos vendrá genial un descanso. Hemos trabajado tanto. ¿Cuándo te viene bien?». Su rápida aceptación, sin una sola pregunta sobre mi año y medio de silencio, fue la confirmación que necesitaba. No venían a ver a su madre, venían a recoger lo que creían que era la segunda parte del botín. Su avaricia era un animal tan predecible que daba hasta lástima. Para cimentar la farsa y elevar sus expectativas, no me limité a una simple invitación verbal.
Al día siguiente, contraté un servicio de mensajería internacional. Les envié un sobre de papel perjurado color crema con una tarjeta en su interior. En ella, con una caligrafía elegante que encargué a un profesional, se leía: Elvira tiene el placer de invitar a su hija Patricia y a su esposo Javier a una cena de reconciliación en su nueva residencia. Debajo, la dirección en la calle Serrano y la fecha, un sábado por la noche, 2 semanas después. Era un gesto deliberadamente ostentoso, un acto de teatro diseñado para que se sintieran importantes, para que creyeran que iban a ser recibidos en el seno de una fortuna recuperada, que por supuesto considerarían suya por derecho. Quería que llegaran sintiéndose victoriosos, como herederos que vuelven a casa a reclamar su trono, ciegos a la realidad de que estaban caminando directamente hacia el matadero. Las 2 semanas siguientes las dediqué a preparar el escenario con el esmero de un director de ópera. Mi ático, ya de por sí impecable, fue pulido hasta el extremo. Contraté a una florista para que llenara la casa de enormes jarrones con liliums blancos y nardos, cuyo perfume intenso y casi fúnebre impregnaba cada rincón. La mesa del comedor fue vestida con un mantel de hilo de Flandes, la cubertería de plata de mi abuela relucía bajo la luz de los candelabros y las copas de cristal de Bohemia esperaban, listas para ser llenadas. Cada detalle estaba calculado para gritar dinero, pero un dinero con clase, con historia, un estatus que ellos jamás podrían comprar, solo ansiar. Quería que el contraste entre mi mundo y el suyo, que imaginaba cada vez más precario, fuera tan abrumador que les dejara sin aliento, que les hiciera salivar de envidia y de codicia, nublando por completo su ya de por sí escaso juicio. La comida sería el golpe de gracia. Por supuesto no iba a cocinar yo. Contacté con un servicio de catering de uno de los restaurantes con estrella Michelin más afamados de Madrid para que un chef privado se encargara de todo. El menú fue diseñado para ser una tortura para sus paladares poco refinados: carpaccio de bogavante con vinagreta de cítricos, consomé de faisán con perlas de trufa negra, solomillo Wellington con puré de castañas y de postre una esfera de chocolate blanco que se derretía al verter sobre ella una salsa cayente de maracuyá. Lo maridaría todo con un albariño pazo de señorans, para empezar, y un Vega Sicilia único que el señor Morales me había recomendado, una botella que por sí sola costaba más de 400 euros. Quería que se sintieran como paletos en un palacio, forzados a alabar una comida cuyo valor y sofisticación ni siquiera eran capaces de comprender del todo. Esa noche me preparé para la función con una serenidad absoluta. Me di un largo baño con sales aromáticas y luego me vestí. Elegí un sencillo vestido de crepé de seda negro, de corte impecable, diseñado y cosido por mí misma. La tela caía con una elegancia que ninguna etiqueta de diseñador podría superar. Como únicas joyas, los pendientes de perlas que me regaló mi marido, y su reloj de oro en mi muñeca. No necesitaba más. Mi poder no residía en la ostentación, sino en la seguridad que emanaba de cada uno de mis poros. Miré al espejo del vestidor. No vi a la mujer rota que había sido expulsada bajo la lluvia. Vi a una reina en su castillo, esperando tranquilamente la llegada de 2 vasallos traidores, que venían a rendir pleitesía, sin saber que su destino ya estaba sellado. La calma que sentía era aterradora, incluso para mí. A las 9 en punto, tal y como esperaba de su ansiosa puntualidad, sonó el timbre. El sonido nítido y discreto del interfono rompió el silencio del apartamento. Me acerqué con paso lento al videoportero. Y allí estaban. La pantalla en blanco y negro no podía ocultar su estado. Patricia llevaba un vestido rojo demasiado ajustado, de un tejido sintético que brillaba bajo la luz del portal. Su maquillaje era excesivo. Un intento desesperado por ocultar las ojeras y el rictus de preocupación que se había instalado en su rostro. Javier, a su lado, vestía un traje que le quedaba ligeramente grande, probablemente el mismo que usó en su boda, con una corbata de un color chillón. Les veía nerviosos, pero con una capa superficial de arrogancia, como 2 actores aficionados a punto de salir a escena. Verlos así, tan pequeños y previsibles, me produjo una oleada de frío desprecio. Respiré hondo, compuse mi mejor sonrisa, una mezcla de calidez maternal y fragilidad perdonada, y pulsé el botón para abrir el portal. Escuché el sonido del ascensor ascendiendo los 8 pisos, un zumbido que sonaba como el mecanismo de una trampa al activarse. Cuando sus pasos se detuvieron frente a mi puerta, esperé unos segundos antes de abrir. Quería que sintieran la solidez de aquella puerta de roble macizo, tan diferente a la que ellos me habían cerrado en las narices. Giré el pomo y abrí.
La luz cálida del vestíbulo desdió de lleno, cegándolos por un instante. Allí estaba yo, enmarcada por la entrada de mi nuevo reino, sonriéndoles como si nada hubiera pasado, como si su traición no fuera más que un mal sueño del que acabáramos de despertar todos. Patricia, Javier, hijos, qué alegría tan grande veros, dije, y mi voz sonó suave como el terciopelo. Una caricia envenenada que no notaron. Abrí los brazos, y Patricia se lanzó a ellos en un abrazo que olía a perfume barato y a desesperación. Javier me dio 2 besos en la mejilla, con la formalidad forzada de quien sabe que está actuando. Se separaron, y sus ojos recorrieron con avidez el vestíbulo, el suelo de mármol, el cuadro abstracto de la pared, la inmensidad del salón que se adivinaba al fondo. Sus rostros eran un poema de asombro y codicia mal disimulada. Se miraron el uno al otro, una mirada que lo decía todo. Lo hemos conseguido. Es nuestro. Di un paso a un lado, ampliando el gesto de bienvenida con una mano. Pasad, por favor. No os quedéis en la puerta. Poneos cómodos. Estáis en vuestra casa. Los guié a través del salón, un espacio diáfano bañado por las luces de la ciudad que se filtraban a través de los ventanales. Sus pasos eran vacilantes, casi temerosos, sobre el parqué de roble macizo. Patricia no dejaba de tocarlo todo con una reverencia casi cómica. El terciopelo de un sofá, el frío mármol de una consola, el lomo de un libro de arte sobre la mesa de centro. Pero, mamá, ¿cómo?, balbuceaba, con los ojos desorbitados. Javier, por su parte, intentaba mantener una fachada de sofisticación, pero su mirada lo delataba, calculando el valor de cada objeto, de cada metro cuadrado. Un apartamento impresionante, Elvira, realmente impresionante, dijo con un tono que pretendía ser de felicitación, pero supuraba una envidia tan densa que casi se podía cortar con un cuchillo. Yo me limitaba a sonreír, una anfitriona perfecta en mi propio teatro, observando cómo se adentraban cada vez más en la tela de araña que yo misma había tejido con tanto esmero y paciencia. Sentaos, por favor, la cena está a punto de servirse, indiqué, señalando la mesa del comedor, un escenario de opulencia calculada. Sus movimientos eran torpes, como si temieran romper algo. Se sentaron con una rigidez impropia de una cena familiar, observando la cubertería de plata y las copas de cristal, con una mezcla de admiración y desconcierto. El chef, un hombre joven y serio con su filipina inmaculada, apareció en ese momento desde la cocina, seguido por un camarero. Buenas noches, señora Elvira. Comenzaremos con el carpaccio de bogavante, anunció con una profesionalidad que los dejó mudos. Vi cómo Patricia miraba de reojo a Javier, una comunicación silenciosa que gritaba: «Esto es de verdad, es rica, es inmensamente rica». Su codicia era un libro abierto, y yo estaba disfrutando de cada una de sus páginas, saboreando el prólogo de la humillación, que estaba a punto de desatarse sobre ellos. El primer plato llegó, una obra de arte en una vajilla de porcelana fina. Comieron en un silencio casi reverencial, interrumpido solo por los torpes cumplidos de Javier sobre el vino. Este albariño es excepcional, Elvira, de una cosecha muy especial sin duda. Asentí con una sonrisa enigmática, sin molestarme en explicarle que era una de las mejores botellas que se podían encontrar. Patricia, por su parte, intentaba imitar una elegancia que no poseía, sosteniendo la copa por el cáliz y manejando los cubiertos con una torpeza que me habría dado lástima en otro tiempo. Ahora solo me producía un frío desdén. Estaban tan absortos en la representación, tan deslumbrados por el brillo de mi nueva vida, que no se daban cuenta de que cada bocado, cada sorbo de vino, era un paso más hacia el precipicio que les esperaba al final de la velada. Entre el consomé de faisán y el solomillo, decidí que el tiempo de las sutilezas había terminado. Dejé mi copa sobre la mesa, produciendo un leve sonido cristalino que captó su atención de inmediato. «¿Y bien?», comencé, con un tono casual que me costó un mundo fingir. «Contadme, ¿qué tal vuestra vida en Portugal? Hace tanto que no sé nada de vosotros. ¿Conseguisteis montar ese negocio de importación del que hablabais, Javier?». La pregunta flotó en el aire, cargada de una inocencia venenosa. La sonrisa de Javier se congeló en su rostro. Patricia bajó la mirada hacia su plato, de repente muy interesada en la disposición del puré de castañas. El camarero, discreto y silencioso, se acercó para rellenar las copas de agua.
su presencia convirtiéndose en un testigo mudo, un público inesperado para el drama que estaba a punto de estallar. El primer acto de su comedia había terminado. Ahora comenzaba la tragedia. Fue Patricia quien rompió el silencio, su voz un hilo tembloroso de autocompasión. «Ay, mamá, si tú supieras», comenzó, y lágrimas de cocodrilo no tardaron en aparecer, emborronando su maquillaje cuidadosamente aplicado. «Ha sido un infierno. El dinero del piso. No sé, socios sin escrúpulos, nos lo quitaron todo. Javier lo intentó, de verdad que sí, pero no levanta cabeza». Miro a su marido con un resentimiento que ya no se molestaba en ocultar. Vivimos en un apartamento horrible, lleno de humedades, y ahora ni siquiera tenemos para pagar el alquiler del mes que viene. Su relato era una letanía de excusas y desgracias, un intento patético de generar una lástima que yo ya no era capaz de sentir. Escuché su actuación hasta el final, sin interrumpirla, mi rostro una máscara impasible de serenidad. Cuando terminó su discurso, con un sollozo final perfectamente ensayado, me incliné ligeramente hacia adelante, apoyando los codos en la mesa. La sonrisa amable había desaparecido del rostro, reemplazada por una expresión de una frialdad que parecía helar el aire del comedor. El chef y el camarero, que estaban a punto de retirar los platos, se detuvieron, intuyendo el cambio de atmósfera. «Qué historia tan triste, hija», dije, y mi voz ya no era suave, sino afilada como un bisturí. «Una estafa, dices. Qué curioso, porque yo lo llamaría de otra manera. Yo lo llamaría codicia, ingratitud, traición». Pronuncié cada palabra lentamente, saboreándola, viendo cómo el color desaparecía de sus rostros. Javier abrió la boca para protestar, pero una sola mirada mía, dura y gélida como el acero, fue suficiente para que la cerrara de golpe. La reina había dejado de fingir. Me levanté de la mesa con una calma deliberada, ignorando sus miradas de pánico. Caminé hasta el aparador de palisandro que presidía el salón. Mis manos no temblaban. Abrí uno de los cajones y saqué 2 documentos. Uno era un cartapacio grueso con el sello del registro de la propiedad. El otro, un informe encuadernado con el logotipo discreto del Banco Santander. Volví a la mesa y los dejé caer sobre el mantel de hilo, justo entre sus platos a medio terminar. El sonido sordo de los papeles rompió el silencio tenso. Se quedaron mirando los documentos como si fueran 2 serpientes venenosas. «Veo que no entendéis nada», continué, mi voz manteniendo ese tono bajo y letal. «Permitidme que os refresque la memoria, y de paso, que os cuente la parte de la historia que, en vuestra infinita arrogancia, nunca os molestasteis en conocer». Señalé el primer documento con el dedo índice. «Esta», dije, enfatizando cada sílaba, «es la escritura de propiedad de este ático. Mi ático, comprado y pagado al contado hace exactamente 1 año y 3 meses. No es alquilado, Javier. Es mío». Hice una pausa, dejando que la información se asentara. «Lo compré con mi dinero. El dinero que gané trabajando 60 horas a la semana durante 40 años, mientras criaba a una hija que pensaba que todo le era debido. El dinero de la venta de mis 3 talleres de alta costura. Una venta que mantuve en secreto esperando, ilusa de mí, a que algún día te convirtieras en una persona decente y no en la caricatura avariciosa en la que te has convertido». La cara de Patricia era un poema de incredulidad, su mandíbula colgando, incapaz de articular palabra. Luego, con un gesto casi displicente, empujé el segundo documento hacia ella. «Y este», proseguí, «es el futuro que tiraste a la basura por 750.000 euros. Ábralo». Sus manos temblaban tanto que apenas pudo pasar la primera página. Sus ojos se abrieron como platos al ver el resumen de la cartera de inversiones, la cifra final impresa en negrita en la parte inferior de la hoja. 4 millones de euros. Vi el momento exacto en que su cerebro procesó el número. Un gemido ahogado se le escapó de la garganta, un sonido animal, primario, el lamento no del arrepentimiento, sino de la pura y dura codicia frustrada. El llanto falso de antes se transformó en un sollozo real, desgarrador y patético, las lágrimas de quien acaba de comprender la magnitud colosal de su propio horror. Javier se quedó blanco como el papel, su rostro una máscara de pánico y furia. «Tú nos engañaste», gritó, señalándome con un dedo tembloroso. «Tú nos ocultaste esto. Si lo hubiéramos sabido». «Si lo hubierais sabido qué, Javier», le corté en seco, mi voz como un latigazo. «¿Me habríais tratado mejor? ¿Habríais fingido quererme un poco más mientras esperabais a que me muriera para quedaros con todo? Vuestra desgracia no es mi culpa. Es el resultado directo de vuestro carácter, de vuestra falta de escrúpulos. Cosecháis lo que sembrasteis, y por lo que veo, la cosecha ha sido francamente miserable». Me volví hacia Patricia.
que ahora lloraba con la cara entre las manos, su cuerpo sacudido por espasmos de desesperación. No sentí ni una sombra de compasión, solo un vacío helado donde antes hubo amor. Ella levantó la vista, con el rímel corrido dibujando surcos negros en sus mejillas. «Mamá, por favor, perdóname», suplicó, con la voz rota. «No sabía, no me di cuenta. Déjanos quedarnos. Por favor, en un cuartito, donde sea. Fregaré los suelos, haré lo que tú quieras, pero no nos eches a la calle». Intentó levantarse, quizás para arrodillarse, en un último y desesperado acto de humillación teatral, pero yo levanté una mano, deteniéndola en seco. Mi paciencia se había agotado por completo. Había llegado el momento del golpe de gracia, la frase que había estado ensayando en mi cabeza durante 18 meses, la estopada final que pondría fin a esta farsa de una vez por todas. La miré directamente a los ojos, sin parpadear, dejando que viera en los míos el desierto que ella misma había creado. ¿Perdón? El perdón es para quienes cometen errores, Patricia. Lo vuestro no fue un error, fue un plan metódico y cruel para despojar a madre y dejarla en la indigencia, dije, mi voz resonando con una autoridad que nunca me habían oído. Me echaste de mi casa, de la casa donde naciste, bajo la lluvia, sin importarte si tenía un techo bajo el que dormir o un euro para comer. Me robasteis los ahorros de toda una vida y los malgastasteis en vuestros delirios de grandeza. Ahora vienes aquí, a mi casa, a pedir clemencia. Pero la clemencia, hija mía, se agotó aquel día, en aquel rellano, con el sonido de tu portazo. Me incliné sobre la mesa, mi rostro a escasos centímetros del suyo, para que no se perdiera ni una sílaba de lo que venía a continuación. Tu piso de Chamberí lo vendiste. Pronuncié las palabras con una calma devastadora, como un juez dictando una sentencia inapelable. Para entrar en el mío, no tienes la llave. Hice una pausa, disfrutando del impacto de la frase. Un eco directo y cruel de sus propias palabras. Vi como la última chispa de esperanza se extinguía en sus ojos, reemplazada por un horror absoluto. Y ahora, concluí, enderezándome y alisando mi vestido. Ya sabes dónde está la puerta. El silencio que siguió fue total, roto únicamente por sus sollozos ahogados. El chef y el camarero permanecían inmóviles, como estatuas de sal, testigos de una ejecución llevada a cabo con una elegancia impecable y una frialdad absoluta. La humillación era completa, pública y definitiva. Sin apartar la vista de ellos, me acerqué al interfono de la pared y pulsé el botón del conserje. La voz de Manuel, el conserje de noche, sonó al instante. «Sí, dígame, señora Elvira». «Manuel, buenas noches», respondí con mi tono más amable y sereno. «¿Sería tan amable de subir, por favor? Tengo unas visitas que ya se marchan y necesitaría que las acompañara a la salida». No hubo más explicaciones. No eran necesarias. El mensaje era inequívoco. No eran familia. Ni siquiera eran invitados. Eran visitas. Unas visitas cuyo tiempo se había acabado. Colgué la hora y me volví hacia ellos. Javier me miraba con un odio puro, impotente. Patricia parecía haberse encogido. Una muñeca rota abandonada en una silla de lujo. La partida había terminado. Jaque mate. El timbre sonó, discreto y eficiente. Era Manuel. Abrí la puerta. Le indiqué con un gesto de la cabeza que pasara. Él, un profesional consumado, comprendió la situación al instante. «Por aquí, por favor», dijo con una voz neutra pero firme, dirigiéndose a la pareja rota. Javier se levantó de un tirón, tirando la silla hacia atrás con un ruido sordo. Agarró a Patricia del brazo, que parecía incapaz a moverse, y la arrastró hacia la salida, sin dignarse a mirarme. Sus espaldas encorvadas, sus ropas baratas bajo la luz de los halógenos, todo en ellos gritaba derrota. No dijeron una palabra más. No había nada más que decir. Manuel los acompañó hasta el ascensor, como si estuviera escoltando a dos intrusos fuera de la propiedad. Cuando la puerta del ascensor se cerró, llevándose con ella el último vestigio de mi vida anterior, Manuel se volvió hacia mí. «Todo bien, señora», asentí lentamente. «Todo perfecto, Manuel. Gracias». Una vez que se fue, cerré la puerta de mi casa. El silencio volvió a llenar el espacio, pero era un silencio diferente, un silencio limpio, puro. Me acerqué a la mesa, recogí los 2 documentos y los guardé de nuevo en su cajón. Luego tomé mi copa de Vega Sicilia, que apenas había tocado, y me acerqué al ventanal. Abajo, en la calle Serrano, vi 2 figuras patéticas salir del portal y perderse en la noche. Levanté mi copa hacia la ciudad. No brindaba por la venganza, brindaba por la paz. La justicia no siempre es cálida, a veces es fría, serena y exquisitamente satisfactoria. Después de que la puerta se cerrara tras ellos,
un silencio tenso y absoluto, como nunca antes había experimentado, se apoderó del ático. No era un silencio de soledad, sino de pureza, como si el aire mismo se hubiera limpiado de una toxina largamente enquistada. El chef y su ayudante, con una discreción que valía su peso en oro, terminaron de recoger la mesa sin decir una palabra, como si hubieran sido testigos de un exorcismo y no de una cena familiar fallida. Me quedé de pie junto al ventanal, observando las luces de Madrid, que parpadeaban como joyas esparcidas sobre un manto de terciopelo negro. No sentía euforia, ni un júbilo vengativo. Sentía algo mucho más profundo y sereno. Sentía el alivio de una amputación necesaria. Había cortado la parte gangrenada de mi vida para salvar el resto. Aquella noche, por primera vez en casi 2 años, dormí sin el peso de la traición sobre mi pecho, en un silencio que era por fin enteramente mío, un lienzo en blanco esperando a ser pintado con los colores de mi nueva existencia. A la mañana siguiente me despertó un rayo de sol que se colaba por el ventanal del dormitorio, dibujando un cuadrado de luz dorada sobre el parqué de roble. No hubo sobresaltos, ni esa angustia sorda que me había acompañado durante tantos años. Me levanté y preparé un café en mi reluciente cocina, un café que por primera vez en décadas no era el combustible para una jornada de trabajo agotadora, sino el simple placer de empezar un día sin obligaciones impuestas por otros. Salí a la terraza, envuelta en un albornoz de seda, y me senté a contemplar la ciudad despertando. El aire de la mañana era fresco y limpio. Mientras sorbía el café, observando los geranios que había plantado en unas macetas de terracota, recordé con una distancia casi clínica cómo Patricia se burlaba de mis plantitas de vieja. Ahora cuidar de ellas era un acto de reafirmación, un lujo silencioso en mi propio paraíso. La paz no era un destino al que había llegado, sino el propio camino que empezaba a recorrer, paso a paso, en la serenidad de mi fortaleza. Los meses que siguieron fueron una senda de redescubrimiento. Mi vida adquirió un ritmo elegante y pausado. Las mañanas eran para mis clases de yoga y mis paseos por el retiro, ya no como una jubilada solitaria, sino como una mujer dueña de su tiempo. Por las tardes, Manuel, el chofer que había contratado, un hombre tan discreto como eficiente, me llevaba a mis reuniones para la fundación o a tomar el té con mis amigas en el Hotel Ritz, un lujo que ahora disfrutaba sin culpa. Redescubrí el placer de la conversación, de la amistad sincera, de las risas que no escondían segundas intenciones. Un fin de semana me escapé a Marbella, a un hotel de lujo frente al mar, y pasé los días leyendo bajo una sombrilla, con mi bolso de Loewe reposando en la arena a mi lado. No era ostentación, era sanación. Cada experiencia, cada pequeño placer, era un ladrillo más en la reconstrucción de Elvira, la mujer que había quedado sepultada bajo las obligaciones de ser la madre de Patricia durante demasiado tiempo. El proyecto que más llenaba mis días era, sin duda, la Fundación Elvira Santos. Con la inestimable ayuda de Isabel Garrido y el señor Morales, canalicé el grueso de mi patrimonio hacia un propósito que daba sentido a todo lo ocurrido. La fundación se dedicaba a financiar mejoras y a proporcionar personal de acompañamiento en residencias de ancianos de la Comunidad de Madrid, especialmente aquellas con menos recursos, olvidadas por la administración. Visitaba personalmente los centros, hablaba con los residentes, escuchaba sus historias, muchas de ellas ecos de la mía propia, historias de abandono, de soledad, de hijos que un día dejaron de llamar. Ver la gratitud en sus ojos, saber que mi dinero, ese dinero que mi hija había codiciado hasta la abyección, ahora servía para dar compañía a quienes más lo necesitaban, era la verdadera catarsis. No era venganza, era justicia poética. Era transformar el veneno de la traición en un antídoto de bondad. Las noticias del mundo que había dejado atrás me llegaban como ecos lejanos, a través de terceros. Un día el señor Morales me comentó, con su habitual tacto, que había recibido una notificación de embargo contra Javier. Al parecer, su huida a Portugal no fue más que el último de una larga cadena de fracasos y deudas. Había abandonado a Patricia en cuanto el dinero de la venta del piso se esfumó, dejándola sola para hacer frente a los acreedores y a la miseria. No me sorprendió. Era el final lógico para un hombre construido sobre cimientos de aire y arrogancia. No sentí satisfacción, sino una fría confirmación de mi propio juicio. Él nunca fue más que un parásito que se adhirió a la codicia de mi hija, acelerando una destrucción que probablemente era inevitable. Su destino me era indiferente. Era simplemente una nota a pie de página en la historia de mi liberación.
un personaje secundario cuya salida de escena no merecía ni un aplauso ni un abucheo. De Patricia supe por una antigua vecina de Chamberí con la que me crucé un día en unos grandes almacenes. Me contó, con esa mezcla de pena y regodeo tan propia de los mentideros de barrio, que alguien la había visto trabajando como cajera en un supermercado en un polígono de Getafe. La imagen mental fue nítida. Ella, con un uniforme de poliéster que le quedaría pequeño, pasando códigos de barras con la mirada perdida. La manicura perfecta reemplazada por uñas rotas. Recordé su rostro desolado en la acera de la calle Serrano, una figura patética bajo las luces de neón de las tiendas de lujo, mientras yo me subía al coche que me esperaba. No sentí pena ni alegría. Sentí un vacío profundo, el vacío que deja algo que ha muerto por completo. Su castigo no fue la pobreza, sino la mediocridad. Su infierno era tener que vivir cada día con el recuerdo imborrable de la fortuna que tuvo al alcance de la mano y que perdió, no por mala suerte, sino por la corrosiva miseria de su propio corazón. He aprendido que el amor de una madre puede ser, a veces, la jaula más bonita. Durante 40 años viví para ella, creyendo que mi sacrificio era la máxima expresión de amor. Qué equivocada estaba. El verdadero amor no exige la anulación de una misma. Aquella noche, bajo la lluvia, no solo me echaron de mi casa, me liberaron. Me obligaron a mirarme al espejo y a reconocer a la mujer que había abandonado por el camino. La reconstrucción fue dolorosa, sí, pero necesaria. Tuve que llorar a la hija que creía tener para poder dar a luz a la mujer que realmente era. Comprendí que mi legado no era un piso en Chamberí ni una cuenta corriente abultada para una heredera ingrata. Mi verdadero legado es esta paz que siento ahora, la dignidad recuperada, la capacidad de usar mis recursos no para satisfacer la codicia de una persona, sino para aliviar el sufrimiento de muchas. La vida, a veces, te quita todo para devolverte lo único que de verdad importa, a ti misma. Ahora, cuando el sol se pone sobre los tejados de Madrid, suelo salir a mi terraza, a veces con una copa de vino, otras con mi cuaderno de bocetos. He vuelto a diseñar, no por necesidad, sino por pura pasión. El tacto de la tela, el trazo del lápiz sobre el papel, ese zumbido creativo que creía perdido, ha vuelto con más fuerza que nunca. Ya no coso para pagar facturas, sino para vestirme a mí misma, para celebrar esta nueva vida con cada puntada. Miro la ciudad y ya no veo un lugar hostil, sino un reino de segundas oportunidades. La justicia, descubrí, no siempre es un trueno ruidoso. A veces es el silencio sereno que sigue a la tormenta, y en ese silencio, en esta soledad elegida y pacífica, he encontrado una felicidad mucho más sólida y valiosa que cualquier patrimonio. He encontrado la libertad, y esa, a diferencia de un ático en la calle Serrano, es una posesión que nadie, nunca más, podrá arrebatarme.